Pero ya está el reglamento. El reglamento ya entra en vigencia al día siguiente de su publicación y podemos entender que a partir de ahora ya estamos con un sistema de pensiones cambiado, ¿no? Y yo quisiera entrar de arranque preguntándole qué le parece lo mejor de este sistema, de este nuevo sistema, y qué le parece lo peor, o en todo caso lo que debería o podría haberse corregido, ¿no? Primero, gracias por la invitación. Yo creo que el cambio más representativo es la obligatoriedad de que a partir de los 18 años se tenga que elegir, ¿no? Es decir, hace que los jóvenes empiecen a involucrarse en su futuro. Creo que es un componente importante y está asociado indirectamente a pequeñas banderas para que tengan una cultura financiera. Creo que es un componente importante y como siempre, lo que hay que hacer es comunicarlo mejor, ¿no? Probablemente haya que ir a universidades, a colegios, ¿no? Y hacer una campaña de difusión que es lo que siempre ha faltado en esos temas pensionarios. Ese es un primer punto. El otro punto importante es que las personas que están con recibo por honorarios también van a tener que aportar, es decir, las personas que de alguna manera estaban en un régimen no formal, pero eran de alguna manera, mejor dicho, no en planilla, pero eran formales, ya tienen que tener esta retención para que vaya a un pozo colaborativo para ellos mismos. A Claro. eso me refiero. Entonces, yo creo que son los puntos más representativos. Muchos han criticado el aporte por consumo. Yo no lo voy a criticar porque de alguna manera es mejor un sol que cero. Algunos dirán lo contrario, pero bueno, por lo menos las matemáticas son bastante claras. Uno es más que cero acá en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Correcto. Comentemos entonces ese primer punto, ¿no? La obligatoriedad. O sea, ningún peruano mayor de 18 años puede zafarse de un sistema previsional de jubilación. Lo Correcto, que hoy ya no por se hoy va a poder pasa. zafar. Ok, Así es, hoy por hoy pasa, pero ese es un tema bien importante que, sumado a una buena campaña comunicacional, creo que es un punto a destacar y que el beneficio se vería de acá a 10, 15 años. claro. Entonces, creo que hoy día se ha sembrado algo que históricamente no se ha presentado muchas veces, pero como es un hito en una coyuntura no muy buena, probablemente no se resalte, cosa clásica en el Perú, pero sí Claro. es un punto importante y hay que resaltarlo al margen de que haya muchas cosas por mejorar, ¿no? Es que veníamos de mucha bronca también del afiliado contra la AFP, de mucho reclamo. El tema explotó cuando salieron las comisiones y se dio esa proyección de vida y esas pensiones, digamos. Todo esto enrareció el clima, generó protestas y uno tenía a las AFP intentando contener, digamos, lo que podría haber sido, y después vino la pandemia, se dieron los retiros, se golpeó aún más, creo, al sistema, ¿no? Y, y bueno, al final hemos ido por esta reforma poco conocida, debo reiterar. Y cuando me mencionó lo que menos le gustaba de este reglamento, de esta reforma, ¿me puede repetir esa parte? No sé si ya la No, no te le he abordamos. respondido todavía en No me la ha realidad. respondido todavía. Correcto. Entonces ahí, Lo con esa que, vamos. ¿Qué es lo que usted cree que es lo más bajito de esta reforma? Lo yo, que puede yo complicar creo al que lo más aportante. bajito y lo que nos va a golpear a todos los peruanos es el concepto de la pensión mínima garantizada, ¿no? Yo creo que eso, de alguna manera, es una suerte de accionar pensando en tratar de tener a todos los involucrados contentos, ¿ok? Pero que al final va a terminar siendo un pensión 65 mucho más potente. ¿Por qué? Porque está claro que los retiros fueron minando el fondo de pensiones de las personas. Con este gran concepto, que a mi juicio no solamente es un error, sino es un horror, cuando la gente dice es mi plata, claro, es la oración incompleta, es mi plata, punto y coma para tu jubilación. O sea, uno viene amarrado y anclado al otro. Ajá. Entonces todo el mundo empezó a decir, yo lo puedo rentabilizar más, yo puedo hacer A, yo puedo hacer B, yo puedo hacer C. Entonces yo en su momento dije, oye, qué bueno que pueda hacer A, B, C, ¿no es cierto? La pregunta es entre los 20 y los 45 o 50, ¿por qué no lo hiciste? Primer punto importante, o sea, a los 50 difícilmente ya lo vas a poder hacer cuando en 30 años no lo hiciste o en 20 años no lo hiciste. Que suena muy duro, pero es la realidad concreta que hay que decirle al ciudadano a pie. Y lo otro es que nunca se ha agradecido, y eso es cierto, cuando hubo los famosos retiros del primero, segundo, tercero y por desgracia hasta el octavo, en los dos primeros
muchas personas no entendieron que estaban realizando pérdidas. Es decir, cuando retiraron, cuando el fondo de pensiones estaba bajo producto de la coyuntura internacional, uno realizó la pérdida. Entonces, probablemente el fondo estaba en 100.000 y cuando empezó a retirar cayó a 50, pero no por un tema de ineficiencia, sino porque el mercado mundial se estaba contrayendo producto de la pandemia. Claro, en nuestro caso, tuvimos la mala suerte de tener autoridades que decidieron encerrarnos, ¿no es cierto? Cosa que fue una aberración. Pero lo importante de eso es que cada retiro tiene dos componentes que es lo que no terminamos de entender todavía. El primero es el principal, los aportes. Y el segundo es la rentabilidad, que en promedio la AFP en su historia ha ganado entre 8 y 10%. Claro. Entonces algunos dirán, oye, pero yo he podido generar 14 o 15. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo ha generado? Bueno, O muy sea, difícil, ¿no? Es difícil generar un 14, un 15% de rentabilidad anual. además, manteniéndote en tu trabajo, perdón que te interrumpa, y Claro. además manteniendo la familia, estando con tus hijos, haciendo tareas, trabajando. Entonces, y lo otro que fue evidente es que cuando hubieron los retiros, ¿qué fue lo que se incrementó en ciertos sectores? El consumo de bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? El consumo de restaurantes y en algunos casos empezaron a comprar bienes que estaban a un valor que siguió bajando. Entonces, yo haría una encuesta y le preguntaría a las personas que retiraron, ¿realmente fue beneficioso? Te van a decir, sí, pude comer. Sí, pero la pregunta es, Claro, te ¿fue comiste tu beneficioso? jubilación. Ojo, pero claro, al final todo el mundo dice, pero tengo el de salud. Claro, el de salud se va atorando, se va tuburizando, o tengo el CIS, oye, pero se va saturando y menos personas aportan. Entonces, yo creo que esas situaciones y que además las personas no se reengancharon porque hubieron suspensión perfecta y muchas cosas, generaron ese problema. Entonces, yo creo que la pensión garantizada mínima va a ser un problema que nos va a pasar factura en la medida que no se logre mecanismos para una mayor rentabilidad, ¿no? Acá Correcto. lo importante es que el dinero genere y eso es lo que hay que trabajar. Ahora, profesor, para repasar entonces, esa llamada pensión mínima en el reglamento marca los 600 soles, ¿no? Correcto, Si uno ha aportado 10 años o 120 unidades de aporte, creo que es el término, ¿no? correcto, así 120 es. meses, 120 meses en planilla, si lo quieres ver así o claro. aportando directamente desde el recibo por honorario, ¿no? Un Correcto. 10%, que es el aporte actual, digamos. El 10% en el caso del fondo de pensiones, 13% en el caso del Sistema Nacional Privado y lo interesante es que en el independiente hay un escalafón, 2% en el 2028-29 hasta llegar a un 5% en el 2034, ¿no? Correcto. O sea, ya sube para el sistema privado de pensiones, que son las AFP, ya ahí tienes un 3% más, digamos, ¿no? De No, 10 no, no, sigue siendo, sigue claro, siendo. el público es 3% más, pero en el caso del fondo de pensiones de la AFP es 10% Ah, más el seguro, correcto. más la comisión, correcto, Ah, ok, ok. La ONP es la que estaría en 13. en 13, la AFP en 10%. Y hablemos de ese independiente, ¿no? Que ahora va a ver que cada recibo por honorario que pase le van a retener un porcentaje. ¿Cómo van a fluir esos porcentajes? Hay muchas personas que están diciendo, oye, pero el peruano es informal. Este sistema ha sido pensado para ellos. Entiendo que justamente este aporte independiente va hacia allí, ¿no? Hacia la masa laboral informal. ¿Cómo lo ve? Es que, a ver, lo que pasa es que hay que entender que el informal es aquel que no paga impuestos principalmente, ¿ok? Entonces, si alguien no paga impuestos, no está emitiendo recibo, ¿ok? Entonces, esto va principalmente a la masa de personas que están dentro de lo que llamamos la formalidad. Lo que no ha hecho este cambio o lo que no ha incorporado es un mecanismo para ayudar a la formalización y hacerle entender al ciudadano a pie que cuando se atiende en el CIS o se atiende en salud, eso sale de la plata de los que sí aportamos. Entonces, alguien que es informal, que tiene su puesto en la esquina y todo es loable, se levanta a 6 de la mañana, trabaja hasta las 10 de la noche, cuando pasa algo le pide plata al gobierno, pero no aporta nada. Pero ese señor sí, cuando tiene un problema, se le atiende gratis en el Casimiro Ulloa. ¿Por qué? Porque la Ley General de Salud lo establece. Claro. Pero la pregunta del millón es, ¿quién paga eso? Los aportantes, que es lo que la Ah, población debería entender. Entonces, si no logramos entender eso,
y no nos integramos como país, lo que va a seguir ocurriendo es que menos aportan, ¿ok? Y más requieren. Lo mismo pasa con el CIS. ¿Quién sostiene al CIS? Clarísimo. Los aportes. Y es otro tema enorme, ¿no? Porque claro, el CIS se vendió como el gran seguro, pero nadie dijo cuánto iba a costar, ¿no? Los políticos Ojo, pero el allí. CIS es un gran programa, o sea, se vendió como un gran seguro, pero realmente aporta y ayuda. El problema es que quienes lo utilizan, y va a sonar muy feo lo que voy a decir, son los que no aportan y los que más se quejan. Claro. O sea, cuando están en una marcha pidiendo XY, yo preguntaría, oye, ¿has aportado? No, entonces, ¿qué tal si en vez de marchar te vas a chambear y aportas y luego ya pues haces tu marcha para que la gente sienta que tu voz tiene un espacio? Pero yo creo que en el tema pensionario es más complejo desde el punto de vista cuánto aporto. Hay que desmitificar los conceptos. O sea, si tú puedes hacer que el dinero rinda, demuéstralo. Si tú Correcto. puedes hacer, que hacer un negocio que va a ser más rentable que la AFP, demuéstralo. Si tú necesitas el dinero para tu casa, no necesitamos una reforma de pensiones, ya estaba establecido. Lo que uno tiene que entender, pero es hacer números muy sencillos. Yo he aportado 20 años, ¿cuánto te han descontado mensualmente? Tanto. ¿Cuánto deberías tener? 200.000 soles, pero ¿cuánto tienes? 450. La pregunta es, ¿quién generó esos 250? Uno con su expertise o una empresa privada, ¿no es cierto?, con profesionales que han de alguna manera tratado de poder rentabilizar mejor el dinero. Ojo, todo es Profesor sujeto Luis a mejora. Alzauru, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Esta No te preocupes. conversación tiene que continuar, profesor, porque además me ha faltado mucho. Me ha faltado hablar de los menores de 40 años. Me ha faltado hablar de quienes sí pueden retirar el 95.5%. Quizá en la semana lo volvemos a contactar, profesor, para entender con usted. Lo está explicando muy bien, lo hemos visto también conversar con otros colegas y eso es lo que me parece va a aportar mucho. Le agradezco su tiempo, le agradezco estas miradas. Hay que seguir hablando del tema porque realmente creo que es responsabilidad de cada trabajador entender cómo funciona el sistema. Ya la política lo hizo sin que el peruano de a pie lo conozca mucho, pero con expertos como usted estamos ayudando a entender cuál va a ser la realidad, cuál ya es la realidad, ¿no? Porque el reglamento corre. Le agradezco mucho, No, profesor, por su no, a tiempo. ti agradecido por la oportunidad y gustoso de poder contribuir para que el ciudadano a pie pueda entender esto y Eso. realmente desmitifiquemos y veamos oportunidades de mejora. Gracias.